Hola, buenas tardes. Yo soy Ana María Rossetti y muchísimas gracias por am, tenerme en esta forma con una grabación. Lo siento mucho que no fuera posible para mí estar en vivo en esta presentación y agradezco muchísimo el buenísimo trabajo que la Universidad de Buenos Aires está haciendo. Y saludo a las profesoras, las estudiantes y Silvina Conto, mi hermana. Yo soy Ana María Rossetti, como ya lo dije, y soy una partera, una matrona en Italia. Y como directora de la Escuela Elemental de Arte Obstétrica fundada por Verena Schmidt, yo soy parte y ahí entro en el proyecto europeo IPOV para la creación de una plataforma internacional sobre la temática muy sensible de la violencia obstétrica. Y pensando a qué decir y de qué hablar en este día así importante de condivisión y de charla sobre este tema, yo pensé que sería significativo para mí compartir mi experiencia como estudiante y estudiante en obstetricia, en partería en Milano y cómo se desarrolló en mí la, la necesidad, más que un deseo, la necesidad de enfrentarme con el tema difícil de la violencia obstétrica. Am, Tengo que decir que mi experiencia de estudiante empezó 25 años atrás en la Universidad de Milano y en mi experiencia como estudiante yo sufrí mucho por el trato que recibían las mujeres y los niños. Y yo estudié mucho, yo saqué las mejores notas de la universidad, yo quería aprender lo mejor para ayudar mujeres, niños y familias en este viaje del nacimiento. Aunque la sola parte, la parte solita que yo asistía era el parto, el trabajo del parto. Y no tenía la posibilidad de atender a las curas, a los cuidados del embarazo y tampoco del posparto. Después de los 5 días después del parto. Y estudié mucho, pero el sistema universitario en que yo estaba me enseñaba a aprender de los libros escritos por médicos y por la mayoría médicos hombres y de los profesores. Y, y yo entendí muy temprano en mi experiencia como partera, como matrona, que ella era solo una parte de mi conocimiento, del conocimiento posible para una matrona. Y nadie me enseñó a aprender de las mujeres y de los niños. Y la razón por qué no podíamos aprender de ellos era que pensábamos que nosotros, los expertos, teníamos todas las respuestas y que mujeres y niños no tienen competencias instintivas, no tienen competencias humanas de la experiencia del embarazo, del parto y de posparto. Y y nuestra ceguera ante la individualidad y las conexiones en el viaje de cada niño en este mundo y de cada madre no nos permitió aplicar la clínica. Y nuestra clínica fue como mutilada porque nos faltaban la conexión con la singularidad, la especificidad de cada mujer y de cada niño. Y pues por esto, y esto es la motivación porque en los libros de obstetricia y de partería y de matronería siempre están escritas las mismas cosas, porque no tenemos libros escritos por mujeres, su que es en verdad parir, gestar, parir y amamentar.
Y si estos libros están y existen, claro que existen, no están enseñados en las universidades. Entonces faltamos de una parte más importante. Y, por ejemplo, en nuestros libros las fases, las etapas del parto, el trabajo del parto son divididas arbitrariamente en tres. Pero si nos escuchamos a las experiencias de las mujeres, son más que tres las fases del parto. Y las experiencias del embarazo desconectadas de las experiencias del parto y del posparto, por la mayoría. Escuchando a las mujeres, me di cuenta de que la maternidad es cíclica y los fenómenos psiconeuroendocrinos que ocurren en el primer trimestre de embarazo se repiten en la fase prodrómica del parto y se repiten otra vez, en otra manera, en el primero posparto. Y a lo mismo, los fenómenos psiconeuroendocrinos del segundo trimestre de embarazo se miran otra vez en la fase del trabajo activo y en la segunda fase del posparto. Y los fenómenos psiconeuroendocrinos del tercero trimestre del parto se repiten cuando el niño empieza a tener 6, 9 meses afuera del útero. Y todo esto es una ciclicidad que crea aprendimiento, que crea el hecho que mujeres que pueden vivir conectada en todos estos momentos de su vida, conectadas y conscientemente en esta proceso, pueden aprender muchísimas cosas, no solamente muchas cosas sobre sus niños en la barriga y sus niños afuera de la barriga, pero pueden aprender muchísimo sobre a sí mismas. Y por esto, uno de los objetivos de la Midwifery Care es precisamente ayudar y soportar las personas, los padres, las madres, así que aprendan mucho más sobre a sí mismos durante el proceso, durante todos los procesos reproductivos. Una otra cosa que yo aprendí trabajando en sala parto, trabajando en los hospitales y asistiendo a los partos, es que cuando un trabajo de parto empieza a ser crítico, empieza a ser difícil, y por ejemplo la mujer tiene contracciones uterinas, pero la dilatación cervical no progresa o el niño no baja y no rueda, no progresa, el protocolo del hospital siempre tiende prefiero utilizar lo que Gestalt llama el paradigma de la fuerza, que significa intentar de forzar el sistema, poner más fuerza en el sistema, rompiendo la bolsa de las aguas y poniendo la oxitocina sintética. Y todo esto sin escuchar exactamente qué están diciendo, viviendo y sintiendo las mujeres. Yo, por ejemplo, aprendí que hay diferentes prioridades en el proceso de trabajo cuando empieza a tener una distosia, cuando empieza a tener una dificultad. Y empecé que cuando el útero duele en una modalidad, por ejemplo, y duele en el segmento uterino inferior, más frecuentemente esto es un problema de medio ambiente y de exceso de activación simpática del sistema nervioso autónomo en la mujer, porque en aquella parte del útero hay por la mayoría, una concentración de terminaciones nervosas del sistema simpático, que es aquello de la lucha. Pero si tienen las mujeres un duelo del útero después de la contracción uterina en el cuerpo del útero o a nivel del fondo, más probablemente esto es un problema metabólico del útero.
Y todas estas informaciones me llegaron porque yo empecé a preguntar a las mujeres. No solamente tienes dolor, tienes dolencia porque estás en trabajo de parto, pero ¿a dónde tienes dolencia? ¿Y cómo tienes dolencia? ¿Y por qué tienes esta dolencia acá y no aquí? Y esto me ayudó como partera a implementar mi conocimiento sobre el proceso de parto. Y después encontré Verena Schmidt. A Verena Schmidt, que es una partera italiana, que fundadora de la escuela que yo hoy dirigo. Y es una partera que utilizó el modelo de la salutogénesis por Aaron Antonovsky y aplicándolo a la midwifery care. Y Verena Schmidt ha teorizado este modelo de cuidado, de asistencia al proceso de la maternidad que llamó salutofisiología. Esto es un modelo de asistencia que cambia el paradigma de los actuales cuidados orientados a riesgo, porque el problema final de la violencia obstétrica no solamente es el problema de la misoginia y del paradigma patriarcal que está al entorno de la asistencia a la maternidad. El problema está cómo los profesionales de la salud, las parteras, matronas y los médicos obstétricos son formados en nuestras universidades. Y cuando nos estamos formadas solamente orientando a riesgo y toda nuestra asistencia tiene como enfoque el evitamiento de riesgo, nosotros observamos una asistencia obstétrica que no tiene buenos resultados, en que suben los partos medicalizados, los partos médicos, las cesarianas, suben un montón de prácticas médicas que más fácilmente violan el cuerpo y el ánimo y de mujeres, de niños y de los padres. El nuevo paradigma llevado por Verena Schmidt es el cuidado orientado a la salud. Si pensamos en la palabra fisiopatología, que las que estudiamos en la universidad, se utiliza para estudiar los cambios funcionales y bioquímicos asociados o derivados de enfermedades o lesiones, porque pato es la raíz latina de patología. Con la palabra y el modelo salutofisiología, estudiamos los cambios funcionales y bioquímicos asociados o que son resultantes de un embarazo, de un parto, de un posparto saludables. Saludables no significa perfectos, significa lleno de recursos de salud, llenos de competencias de salud, porque podemos observar un embarazo, un parto muy difícil, con mucho riesgo, con muchos factores de riesgo, con muchas enfermedades, pero siempre está la fisiología. Siempre están los recursos de la salud que son internas a las personas, la que pare y la que nace. Los paradigmas claves de la salutofisiología para mí son tan importantes porque creo que cambiar el modelo de asistencia sea la única modalidad para cambiar el modelo construido sobre la violencia obstétrica, sobre un modelo de poder y un modelo de jerarquía entre los sistemas sanitarios. Los paradigmas claves de la salutofisiología son 10. El primero es que la asistencia orientada a la salud tiene mejores resultados que la asistencia orientada a riesgo. Y estos lo sabemos por los estudios que están publicados también en
nel sito internet della Organización Mundial de la Salud. Cuando nos centramos únicamente nuestra asistencia en una visión orientada al riesgo, todo se convierte en un riesgo y todo produce y da miedo y todo es potencialmente peligroso. De modo que los únicos cuidados que se valoran son los basados en la evitación de este riesgo y que es normal para las personas, para las familias y para los profesionales también tener miedo. Y uno de los factores que hacen producir violencia sin querer producir violencia es tener miedo. Y si yo tengo miedo como partera, más fácilmente yo hago violencia obstétrica porque no creo que existan competencias en las madres, en los niños que yo puedo activar, así que el miedo se calma y se baja. El modelo orientado a la salud, ah, en cambio, ofrece mejores resultados porque contrasta un exceso de medicalización. Y si nos observamos las estadísticas de la utilización del modelo orientados solamente al riesgo, observamos que los datos de mortalidad y morbilidad materno-infantil no son tan mejorados con el abuso de medicalización. El segundo punto, el segundo paradigma del modelo de la salutofisiología de Schmidt son que las madres, los padres y los niños tienen competencias instintivas. Cuando nos centramos nuestra atención orientada a la salud, el miedo cesa y las madres, los padres y los niños son vistos como competentes y llenos de potencial y no como imperfectos y peligrosos cuerpos da observar. Tercer punto, el embarazo, el parto y el posparto son procesos saludables. La maternidad, la paternidad comprenden muchas oportunidades de expresión de salud y producen salud a largo plazo, física, relacional y social. 4. El apoyo a la salud contrarresta los efectos de los factores de riesgo y las enfermedades, que significa que los factores de salud se reconocen y se potencian incluso en presencia de factores de riesgo o enfermedades, porque ninguna mujer está perfecta. La Mary Poppins embarazada o la Mary Poppins que pare no existe. No tenemos mujeres perfectas, tenemos mujeres vivas y tenemos mujeres que pueden tener factor de riesgos y también enfermedades. Pero en el modelo de la salutofisiología, cuando nosotros reconocemos y potenciamos, perdone mi español, la fisiología que se queda en la persona, nosotros podemos bajar la tasa de intervenciones médicas y sus efectos secundarios y situar a madres, a padres, a hijos en la mejor posición posible para expresar un potencial de salud. 5. El sistema nervioso autónomo es la clave. Y la clave para entender la salutofisiología. Porque el sistema nervioso autónomo, lo dice la palabra misma, está autónomo. No es algo que nos trabajamos con la cognición, con el pensamiento. Tenemos fibras parasimpáticas, aquellas que comandan el descanso y la digestión y el crecimiento fetal y el crecimiento uterino. Y fibras simpáticas, lucha o huida. Y este sistema nervioso autónomo es el hilo rojo que conecta útero, senos, medio ambiente, hormonas maternos y fetal, fascia y emociones. Y si estudiamos el sistema nervioso autónomo
del embarazo, del parto y del posparto, aprendemos la mayoría que tenemos que aprender como parteras y como médicos ah, sobre el tema del parto y aprendemos por qué la violencia obstétrica se actúa principalmente cuando el ambiente, las personas que sirven, que asisten, las familias no saben cuáles son las conexiones entre el sistema nervioso autónomo y la salud fetoplacental y la salud fetouterina y la salud del cuello del útero y la salud del perineo. Punto 6. La mayoría de los síntomas y de los riesgos se reducen cuando se estudian los recursos de salud, que significa que estudiando la salutofisiología se puede aprender a comprender los señales del cuerpo, cómo expresan su salud las hormonas, las hormonas de las placentas, cómo modifican el cerebro maternal hacia el vínculo prenatal, claro, pero hacia la salud global del parto. Y recordamos que el embarazo a sí mismo es la mejor preparación al parto. Si vivido con estas competencias instintivas. Y cómo dialoga este sistema nervioso con las varias interacciones a lo largo de los 3 trimestres del embarazo y en las 3 fases del parto. Y en este modelo, un síntoma o un factor de riesgo se reduce al compararlo con el montón de recursos de salud que están presentes todavía en la madre y en el niño. Este enfoque reduce el recurso a la medicalización, mejorando los resultados, la percepción de salud, porque recordamos que percibirse como y sentirse como una persona en salud durante el embarazo y durante el parto es uno de los primeros factores de salud. Porque si me siento enferma, aunque yo no lo soy, pero si me siento enferma, ya mi salud baja de calidad. Y con este enfoque sobre los recursos de salud, sube la satisfacción familiar de la madre, de los padres y de toda la familia en el entorno de la madre. Punto 7. Los recursos de salud pueden reforzarse siempre. No solamente nos observamos y escuchamos y validamos los recursos de salud de una persona, de una madre durante un embarazo y durante un parto, pero sobre todo conociendo los canales de interacción de la salutofisiología, se puede aprender cómo apoyarlos hacia la salud, contrarrestando el estrés y los factores de riesgo, que significa que la salutofisiología enseña a reconocer y fortalecer los recursos para prevenir enfermedades y reducir su impacto en salud. Por ejemplo, durante el embarazo hacemos prevención, enseñando a las madres a no fumar cigarrillos durante el embarazo y a limpiarse las manos antes de comer. Ok, esta es una parte sanitaria de prevención, pero ¿sabemos cómo valorizar lo que las madres viven interpretando los señales del vínculo prenatal, por ejemplo? Porque el vínculo prenatal se manifiesta, aparece durante el embarazo a través de los sueños, a través de las emociones, a través de un cambio de ritmos del cuerpo durante el día y durante la noche. Y podemos reconocer todos estos como factores de salud psiconeuroendocrinos que ponen en seguridad el sistema fetoplacentario y podemos reconocer en la madre en su capacidad de adaptación a todos los cambiamientos del embarazo, factores de salud. Punto 8. Escuchar a las mujeres es fundamental. Las historias, las intuiciones, las experiencias de las personas
importan, a paridad de factor de riesgo o enfermedad o patología presente en la persona, cómo esta persona integra o falta de integrar esa experiencia en su vida, en su personalidad, en su percurso de vida, esto cambia el outcome, cambia el éxito. La salutofisiología significa escuchar a través de la medicina narrativa las voces de las mujeres y de los padres, y escuchándoles, valorándoles. Y la historia, las percepciones y las intuiciones están vinculadas a la salud física de sus hijos. Llego a ejemplo el tema de la Big Baby Study, de la problemática de la macrosomía, que es una de las primeras indicaciones para la inducción médica de trabajo de parto, porque los niños grandes y el riesgo de distosia de hombro, etc. Y ahora la evidencia científica nos enseña que no solamente la ultrasound, de ecografía, no es afidable para determinar si un niño estará macrosoma o no. Y nos enseña también que la inducción de trabajo de parto no reduce la tasa de distosia de hombro. Y esto porque la única persona que de verdad nos puede decir si este niño es justo o es demasiado grande es la madre con su intuición. La intuición materna gana muchísimos puntos sobre los datos clínicos de los expertos. Y pensamos a cuánto miedo nosotros ponemos en las madres, las padres, las familias cuando hablamos de el niño que tiene riesgo de crecer demasiado y tiene que nacer anterior y de estimular el parto porque vas a ser más riesgoso. Y si nos escuchamos a las madres, son las madres a decirnos esto es un riesgo verdadero o esto no lo es. No lo es, no lo siento como, no es mío, no me lo siento. Yo sé que mi niño o mi niña está bien. Y empezaron hace poco tiempo, empezaron en un hospital en Italia, en Rimini, a reducir las inducciones de parto. Precisamente preguntando a las mujeres. Okay, tenemos todos los datos que nos dicen que el niño está creciendo demasiado o, otro lado, no está creciendo mucho. Está pequeñito, small for gestational age, SGA, no sé cómo se dice en español, but SGA, pequeño para la edad gestacional. Y empezando esto trabajo de preguntar a la mujer, pero ¿tú cómo te lo sientes, tu niño? Porque la intuición materna está potenciada durante el embarazo de los hormonas placentarios que modifican el cerebro de la madre, así que esta intuición es potenciada. Y si nos validamos y preguntamos la justa preguntas a estas madres te lo dicen, no estoy... No me siento segura. O, otro lado, otra opción, te dicen, para mí, mi niño está bien. Y así haciendo, el hospital de Rimini en Italia bajó dramáticamente la tasa de inducciones de trabajo de parto sin subir las admisiones neonatales en patología, etc. Entonces, escuchar es fundamental. Punto 9. La salutofisiología es revolucionaria porque enseña nuevas habilidades clínicas. ¿Cuánto podemos aprender abriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra intuición escuchando estas historias, las historias personales de las mujeres y de los niños?
El modelo de la salutofisiología, el modelo de las parteras, de las matronas, es un modelo, es una nueva revolución en la asistencia, en los cuidados a nivel mundial, porque enseña a los profesionales nuevas habilidades clínicas. Es decir, que nos enseña a integrar en nuestros trabajos técnica de comunicación, habilidades clínicas manuales, usar las manos, diagnóstico clínicos, pruebas de laboratorio y experiencias de las madres y de los padres, y conectar estos puntitos. Así que podemos tener un cuadro, una imagen que representa con más confianza lo que esta familia está pasando y lo que esta familia necesita y lo que no necesita. Lo último punto, la relación empática y la alianza con las familias es la base de la atención a la maternidad. Frente al modelo médico, que es directivo y condicionado por el miedo y los estereotipos de géneros y contaminado por el abuso de la medicalización, la salutofisiología se propone trabajar potenciando la fisiología, los canales del vínculo prenatal, que son conectadas al sistema nervioso autónomo, claro, con un uso adecuado de la tecnología solo cuando sea necesario y cuidados personalizados que hagan más saludables a las madres, los niños y todas las generaciones. Qué bien. En este modelo, tanto las matronas como las familias se sienten capaces y se sienten competentes. Y una alianza sana y profunda y una relación empática con las familias y sus necesidades enriquecen tanto las matronas como la sociedad y se convierten en un factor de crecimiento personal y en un factor de salud social. Entonces, para terminar, yo quería decir que la matrona no solo es la persona, la figura que apoya el parto, sino la que escucha y amplifica las voces de las mujeres y la figura que insta al sistema a cambiar sus paradigmas asistenciales para que las experiencias de las mujeres ocupen un lugar central. La matronería es política, porque no hay partería sin defensa de los derechos de género y de los derechos reproductivos. Y es bueno recordar que no estamos solas en esta lucha. Ejercemos el oficio más antiguo del mundo. Y a pesar de todo, a pesar de la medicalización, a pesar de la mudanza del mundo y del patriarcado y de la violencia, del abuso de la tecnología y de la cirugía, aquí continuamos, aquí estamos, existimos y continuamos a estar. No todas las mujeres necesitan un médico de proceso de maternidad, pero todas las mujeres merecen y necesitan una partera a su lado. Y con este mensaje que espero que está de esperanza y de refuerza, concludo y termino mi intervento. Muchísimas gracias por escucharme y para escuchar este español o itañolo, porque mi español no es muy bueno, pero espero que fue posible entender lo que yo considero, yo que lo pienso sea la cosa más preciosa del trabajo de la mujer, que es reconocer su valor y el valor de las mujeres, de las parteras. Entonces, muchísimas gracias y seguimos luchando. Muchas gracias. Chao, Buenos Aires.